es un auténtico honor estar con todos ustedes hoy aquí, con todos vosotros, porque es cierto que nos están siguiendo muchísimos jóvenes, chicas y chicos con muchísima inquietud, que están haciendo de este hashtag trending topic, con lo cual pues realmente tenemos también parte de la misión que nos trae aquí cumplida, que es debatir, escuchar, tener una escucha activa, pero sobre todo llegar con los mensajes que estamos debatiendo para hacerlos pues más anchos. Tengo que, en primer lugar, agradecer a Digitales, bueno, cómo no puedo hacerlo, esta invitación. Para mí es un honor, sobre todo con los ponentes que tenemos. Los saludaba antes cuando he llegado y realmente es una maravilla contar con todos ustedes. Sí que tengo que excusar la presencia de uno de nuestros ponentes, porque ha tenido un problema de salud propio de los tiempos en los que estamos. Es Antonio Saravia, que, como ya saben ustedes por el programa, es el director adjunto de Red.es y, bueno, pues ni siquiera ha podido entrar a través de la red de manera online, puesto que está en el peor de los días de este padecimiento que es el COVID. Así es que desde aquí seguro que hago mío y hago de todo el equipo el deseo de recuperación. Le mandamos un abrazo y desde luego le dejamos esta silla aquí que no la hemos querido retirar para de algún modo tenerle presente en esta charla. Bien, nos dirigíamos a los jóvenes, nos dirigimos a toda la sociedad con un debate que es de futuro, es el debate que podemos decir que más nos interesa ahora, es el más esperanzador de algún modo. Estamos hablando de la oportunidad que tenemos en España, en Europa, de utilizar los fondos Next Generation y hacerlo en un momento de enorme incertidumbre. Por eso vamos a intentar en esta mañana abrir también bueno, pues algunos caminos, porque estos fondos se diseñaron cuando teníamos una enorme crisis sanitaria, una crisis global. La palabra global ahora la tenemos por todas partes, pero tenemos ahora otras preocupaciones. En todo caso, eso será el debate último, porque yo ahora sí que querría situar con bueno, pues los primeros invitados, las primeras voces, cómo estamos en este momento para incrementar lo que hoy queremos debatir, esa colaboración público-privada. Y quería empezar por usted, don Antonio. Por ti, por favor. Antonio, como más que conocedor únicamente de formación, como conocedor de conocimiento, desde Fundeu, que os ocupáis de identificar ese talento que falta también nos hace. ¿Y cómo podemos hacer para incrementar esta colaboración, que realmente es lo que queremos entre todos? Pues lo primero que quería es agradecer a Víctor Calvo Sotelo, a Javier Miranda la invitación para estar en este panel. Bueno, y quería agradecer también a público que está por aquí, poniendo un ejemplo de qué estamos haciendo en cuanto a la formación. La formación ahora mismo no es, el modelo de conocimiento ha cambiado. No es la universidad, no es las administraciones públicas los que tenemos el conocimiento, son la gran empresa. Hay grandes corporaciones que tienen sus propios ecosistemas de conocimiento. El 5G tiene nombre, las patentes, la biotecnología son clústeres tecnológicos de empresa. Y tenemos que ver cómo ese conocimiento, esos ecosistemas se trasladan a la población. En el caso de Fundae, y aprovecho para ver qué hemos hecho todos los que estamos aquí, porque hay un resultado muy interesante que es el espacio Digitalízate. Se ha nombrado por varios de los ponentes anteriores. Digitalízate, recomiendo sobre todo a los jóvenes la entrada en la página web de Fundae, www.fundae, y ahí Digitalízate, surge en esta misma casa, en el espacio de digitales, surge con 11 primeras compañías tecnológicas que firman un acuerdo por el que dan cursos y recursos de formación gratuitas a la población. Esto que empieza siendo algo, bueno, pues pequeño, 11 compañías,
unos 200 recursos, está siendo ahora mismo un éxito de colaboración público-privada. Son 4,5 millones de personas que se han formado ahí, con un sistema de becas, con un sistema gratuito por parte de que las empresas ponen por parte de manera gratuita. Veo a María José Talavera, que está aquí con nosotros, que es firmante. Por aquí estaba Juan Bru y su equipo de Huawei, que han sido una colaboración inmejorable. Ha habido otras 56 compañías que, como digo, han puesto cursos y recursos. Es decir, hemos aunado una asociación, Digitales, hemos aunado a los agentes sociales, sindicatos y patronal, con un conocimiento técnico. Aprovecho, tengo 2 directoras aquí, aprovecho para agradecerles de verdad siempre el esfuerzo, y hemos generado un espacio de reflexión entre la gran empresa, la administración y los interlocutores sociales para ver cómo abordamos todo el proceso de digitalización. Ahora mismo estamos ya en acuerdos, lo que denominamos acuerdos de tercera generación. Pues, por ejemplo, Google nos ha puesto 5.000 becas a disposición, Microsoft ha puesto otras tantas, Huawei lo mismo nos ha dejado el acceso a su universidad. Un ejemplo, la universidad de Huawei, el desarrollo, tiene el mismo coste que tiene el Estado español para formar a todos sus trabajadores, y eso lo han puesto para la PYME, que es otro gran tema que saldrá hoy, y para los trabajadores. En definitiva, lo que tenemos que hacer es un espacio de confluencia de la empresa, la administración, los interlocutores y todos los agentes para ver cómo hacemos el proceso de digitalización. Visto, yo le preguntaría al señor Hereu. Jordi, qué placer vernos en otro debate, sabes que siempre es muy enriquecedor también para mí. Como empresa tractora que es Hispasat de conectividad, ¿qué le pediríamos a la Administración? Porque estamos identificando esa colaboración, como ha dicho Antonio, entre administraciones, empresas. También vamos a hablar del tercer sector, que esa conexión tiene que ser. ¿Qué le pedimos en este caso a la Administración? ¿Qué le pedirías? Bueno, yo creo que la filosofía de la colaboración público-privada social, creo que en muchos ámbitos, desde la Agenda 2030 hasta el desarrollo de una buena estrategia en torno a la industria del espacio, yo creo que es el camino, es el método y es la filosofía. De manera que yo lo que creo es que tenemos que hacer una apuesta en común, y en estos momentos en España estamos viviendo un momento de impulso de la industria del espacio. Y esto se concreta, por ejemplo, en un PERTE aeroespacial, y también creo que en la futura generación de una agencia española del espacio. El espacio es un ámbito muy estratégico. Parece a veces muy alejado de nuestras vidas, y hay 1000 funciones cotidianas que aquí abajo tienen que ver con el desarrollo del espacio. La industria del espacio tiene una dimensión económica evidente, social evidente, porque muchas funciones las hacemos gracias a la industria del espacio, y creo que desde hace 5 meses tenemos muy claro también que es el ámbito también geoestratégico en el que España y Europa tienen que tener lo que ahora llamamos siempre autonomía estratégica. Por tanto, yo creo que España está haciendo una apuesta, creo que no se equivoca cuando decide impulsar un PERTE. Es un buen ejemplo de colaboración público-privada, en el que las administraciones tienen que poner no solo recursos, sino ámbitos de colaboración, facilitar, porque también tengo que expresar que el espacio desde siempre ha tenido una gran implicación por parte de los gobiernos. En países que seguramente uno tiene la imagen de economía hiperliberal, en cambio, en el espacio, la colaboración, la cooperación público-privada ha sido esencial desde su nacimiento. Bien, pues ahora tenemos la oportunidad, por ejemplo, de dar un impulso con recursos y con capacidades que tenemos que sumar. Creo que el mensaje es: nunca por separado haremos algo grande, algo potente, solo uniendo esfuerzos. Yo pongo un ejemplo. En el marco de este PERTE aeroespacial, en el ámbito del espacio, la compañía que me honra presidir, que es Hispasat, que también quiero expresar, es fruto
de una cierta visión colaborativa de hace 30 años. Este año celebramos 30 años del lanzamiento del primer satélite, porque España, lo digo para los jóvenes que nos escuchan, hace 30 años teníamos también muchas cosas que hacer y que contar al mundo. Y España tuvo la visión de, en lugar de utilizar infraestructura, tecnología de otros, decidió crear su propia tecnología de telecomunicaciones por satélite. De aquí nació Hispasat. Y por tanto, digamos, todos los beneficios que a lo largo de estos 30 años hemos tenido por sumar esfuerzos. Hispasat es también un gran ejemplo de un partenariado público-privado. Bien, pues ahora nosotros tenemos que liderar, y lo pongo como un ejemplo. En comunicaciones seguras hay un tema que es distribución de claves cuánticas, en la que la infraestructura satelital tiene un gran papel. Bien, pues desde España vamos a liderar un proyecto de innovación en el que Hispasat vertebra, junto con nombres como Telefónica, Celnex, o BBVA y Banco de Santander. Pero al lado de esto, el CSIC, el Institut Català de Fotònica, el Instituto Español de Criptología. Por tanto, ya ven que en el propio proyecto en torno a comunicaciones seguras, también solo juntos lo podemos hacer. Y creo que este es un magnífico ejemplo. ¿Yo qué les pediría a las administraciones? Hombre, ahora y aquí, más esfuerzo y sobre todo ahora mayor celeridad en poder acometer lo que es la inversión de estos fondos que tienen un plazo, y por tanto de aquí al 25 tenemos que desarrollar mucho trabajo. Tenemos la enorme oportunidad de desarrollar mucho trabajo para poder modificar y transformar nuestro tejido productivo, ¿no? Y por tanto lo pongo como un ejemplo. El espacio es un gran ámbito donde solo podemos pensar en colaboración público-privada. Es un buen ejemplo, desde luego. Vamos a pulsar ahora la visión desde la empresa privada, con David Mellado, con esa visión que tienen ustedes, además, desde Price, Waterhouse-Cooper, esa visión que tienen de servicio tanto asesoramiento a profesionales como financiero, de todo tipo, legal, es decir, esa visión 360 grados que tienen ustedes, ¿qué implicaciones tiene esta colaboración público-privada de la que estamos hablando en términos, como decía Jordi, de retos para poder aprovechar los fondos bien y, desde luego, para cumplir con las oportunidades que tenemos? Gracias, Gloria, y gracias a la organización por la invitación y a todos los asistentes por vuestra atención, que la atención es hoy en día un objeto deseado por todas las empresas y en particular en el mundo digital. Mira, yo creo que para contextualizar la relevancia que tiene toda la política de fondos Next Generation en el marco del mecanismo de recuperación y resiliencia, es importante darle una dimensión financiera y la voy a dar. Todo lo que gastemos con cargo a los fondos europeos no supone gasto público español. Entonces esto es un maná, en el buen sentido de que nos permite como país hacer una política estratégica, hacer una política económica e industrial sin necesidad de comprometer los recursos de los ciudadanos. Esto es el objeto deseado por todo gestor público. Al mismo tiempo, esta no consideración de gasto público viene acompañada con que todas las líneas de financiación tampoco tienen la consideración de deuda pública española. Entonces, que un país tenga la capacidad de movilizar 140.000 millones de euros sin que estos euros supongan compromiso en nuestros bolsillos como contribuyentes es una ocasión única en la historia. Tan única que creo que no volverá a repetirse. Y si miramos atrás, en los últimos 14 años, los presupuestos de nuestro país están tan comprometidos que cuando se aprueban está ya todo comprometido. Es decir, cada una de esas partidas presupuestarias ya tienen un final y la capacidad de nuestros gobiernos ha sido muy limitada. De ahí que tengamos que aprovecharlo. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad. Pues no nos va a comprometer como ciudadanos, pero son unos recursos envidiables, ¿no? Como la maldición de la lámpara de Aladino, aquello de hágase realidad tu sueño, pues suele venir siempre con alguna que otra carga, ¿no? Alguna que otra servidumbre. Y en particular, yo creo que hay que destacar el costo de gestión que supone para un país y a una administración que no estaba acostumbrada a gastar, pues a diseñar políticas de gasto, que no tenía capacidad para manejar esos ingentes recursos, pues tiene que ponerse manos a la obra, ¿no?
Y dicho esto, lo cierto es que se está haciendo con el mayor de los empeños. Otra cosa es que es dificultoso, ¿no? Yo creo que a citas de Jordi has puesto de manifiesto unos instrumentos, yo creo que de los que más orgullosos tenemos que estar en nuestro país, que es el del PERTE. Hasta tal punto que el PERTE es una creación única española. Sí, inventamos los españoles, inventamos el PERTE, hasta el punto de que la propia Comisión Europea ha tenido que reconocerla como un vehículo especial. Y muchos países, Italia, Francia y Portugal, los más próximos a nosotros, nos han venido a pedir que cómo lo hemos hecho. Y la característica está en un PERTE en su posibilidad de integrar verticalmente empresas que no compiten entre sí, pero que desde un punto de vista de estructura de cadena son capaces de articularse, ¿no? El ejemplo aeroespacial que has contado es un ejemplo maravilloso, ¿no? En el que tienes desde el propio diseño, el propio lanzamiento de un satélite, su gestión operativa, el embarque que se hace en un satélite. Pero junto con el PERTE yo creo que existen otras fórmulas de colaboración público-privada, Gloria, que no debemos pasar por alto. Ya has citado una también que yo creo que se ha abandonado un poco, y es las estructuras de capital. Es decir, el propio origen de Hispasat en su día fue una cosa muy buena, pero hoy en día yo creo que al gestor público le da miedo ser socio de alguien. Y yo creo que quizás tendríamos que romper esas barreras de ser socio de alguien. En ocasiones esos proyectos de colaboración público no debían ser limitados en el tiempo a una subvención, sino que debían tener una proyección a futuro y poder tener un socio estable, ¿no? Y que ese socio estable fuera tu país. Que no estuvimos en la coyuntura, pero la coyuntura, hablando con María José, que quería dirigirme ahora a ti, como directora general de VMware, la coyuntura a veces es difícil en el momento de poder ejecutar lo que estamos hablando. Pues estamos diciendo 140.000 millones, estamos hablando de diferentes PERTEs, de muchas inversiones. ¿Cómo se puede incrementar todavía más la eficiencia? Porque pensamos también que los gobiernos tienen problemas muchas veces para gestionarlo por razones de personal, de funcionarios, de decir que luego en el día a día, ¿cómo podemos mejorar esa gestión para que sea más eficiente aún de lo que es? ¿Cómo se puede incrementar? Pues mira, la verdad, bueno, muchas gracias a todos, a los que estáis aquí, a los que habéis hecho posible este evento. Y os animo a que sigáis haciéndolo porque yo creo que tiene una repercusión importante y, como antes decíamos, en las nuevas generaciones, ¿no? Y de ahí viene el nombre de los famosos fondos europeos, los Next Gen, ¿no? Las próximas generaciones. Se acaba de apuntar hace un momento en que el problema tradicional había sido la carestía de presupuesto para acometer proyectos transformacionales de cara a la administración pública. No estábamos acostumbrados en España. Yo creo que en general los gobiernos y ningún gobierno estaba acostumbrado a esto. Nosotros, yo creo que con especial incidencia, no habíamos acometido proyectos transformacionales por falta de presupuesto, y ahora se produce la llegada del presupuesto. Llega el presupuesto y llega un poco, no quiero decir de sopetón, pero casi. Entonces nos encontramos con una situación en la que hay una falta de recursos por parte de la administración pública, como antes se decía, para gestionar toda esta barbaridad bienvenida de dinero e incluso para ejecutar. Y por otro lado está la premura de la ejecución. Está el tiempo, ¿no? Es más que evidente, todo el mundo sabe que los presupuestos de Next Gen, de los fondos europeos, se van pidiendo a medida que se van consiguiendo hitos. No puedes pedir más dinero si no has ejecutado lo que habías pedido, entre comillas, en una primera tanda. Entonces, esta situación, que es un poco como la pescadilla que se muerde la cola, antes no se hacían cosas transformacionales porque no había dinero, ahora hay dinero y el problema son los recursos y la premura del tiempo. Y es ahí donde encaja perfectamente la colaboración público-privada. Yo creo que en general las administraciones públicas deberían intentar externalizar al máximo posible para conseguir el máximo posible de la ejecución de esos fondos europeos. Lo que no se puede externalizar en ningún caso es la estrategia. La estrategia tiene que ser por parte de la administración pública y yo creo que la empresa privada está para ayudarles a ejecutar. A mí me encanta el ejemplo de Fundae porque uno de los grandes problemas que hay es el gap de skills tecnológicos que en general hay en España, y no solamente en España. Y esto no afecta solamente a la administración pública, pero es posible que en el caso de la administración pública tenga digamos, complejidades añadidas. ¿Por qué? Porque los que nos movemos en la industria de la tecnología de la información sabemos lo competitiva que es. Y como empleadores
las compañías tecnológicas son tremendamente atractivas. Entonces, es verdad que irse a la administración pública teniendo oportunidades en el sector tecnológico es más complicado, con lo cual la reducción de ese gap de talento digital es más difícil de acometer en el caso de la administración pública. Y ahí yo creo que también se podrían hacer colaboraciones público-privadas en las que hubiera cierto intercambio. A la empresa privada le interesa muchísimo entender cómo funciona la administración pública y a la administración pública enriquecerse probablemente de todo lo que una empresa privada tecnológica es capaz de ofrecer a sus empleados en el sentido de conocimiento. Entonces, el conocimiento está en un lado, el saber hacer probablemente con respecto a la administración pública está en otro, y yo creo que algún tipo de colaboración, yo lo llamaría rotación, ¿no? Una especie de rotación de que realmente hubiese una hibridez entre empleados públicos y empleados privados en el entorno tecnológico. Pues si ampliamos además esa mira, esa hibridez, por quedarme con tu última palabra, casi que estamos hablando de administración, estamos hablando de empresa privada, estamos haciendo esa visión de colaboración, pero si algo tienen también estos fondos es que queremos recoger la visión del tercer sector. Y ahí, bueno, pues tenemos a Alicia, que es una voz potente, muy reconocida, y que yo quería esa visión, porque ahora estamos de algún modo en otro periodo de definición de lo que hemos considerado contrato social, ¿no? Esta colaboración precisamente ahora tiene más fuerza que nunca, la estamos poniendo todos en valor, pero me gustaría saber desde tu punto de vista, desde vuestra organización, cuál es esa visión para que estén todas las voces, sobre todo cuando son los jóvenes los que seguramente a través de las redes hoy nos están escuchando más. Pues muchas gracias. Yo querría empezar como han empezado el resto de los ponentes, dando las gracias a todo el comité organizador por darnos la oportunidad de estar hoy aquí y a todo el público que está hoy aquí pues bueno, por estar pendientes, atentos de nosotros, escuchando e interactuando. A mí me gustaría empezar la intervención planteando una pregunta, y es ¿cómo entendemos o qué entendemos por colaboración público-privada? Nosotros, como Vivarlet, como primer gabinete de incidencia pública, entendemos que la colaboración público-privada no es la mera transmisión o transferencia de fondos o de recursos. Esto, y recojo las palabras, yo creo, de todos los que hemos hablado hoy aquí, ¿no? La colaboración público-privada tiene que ser algo más. Y, de hecho, por eso nosotros, como consultora, no nos dedicamos exclusivamente a esa transferencia, gestión o captación de recursos, sino que creo que donde realmente aportamos valor, experiencia y conocimiento es en la generación de espacios comunes, recogiendo la expresión de Jordi antes, ¿no? Espacios comunes de diálogo, de entendimiento, donde todos estos actores, no solo el tercer sector, como me preguntabas, Gloria, sino también las empresas y las administraciones públicas puedan tener conversaciones plurales, de valor y sobre todo con un enfoque muy a largo plazo, donde puedan llegar a acuerdos para que todos estos proyectos, ya no solamente hablando de los fondos europeos, sino también de las prioridades país, puedan llevarse a cabo. Y pongo el ejemplo de temas como la transición ecológica, que también están muy en el ADN de estos fondos, ejemplos como la digitalización, pero también todo lo que tiene que ver con política social. Y esto claramente es también un ámbito muy del tercer sector. Igualdad. De hecho, nosotros, como empresa, porque al final somos un gabinete de incidencia, una consultora, pensamos y pusimos en marcha un proyecto pionero, que es el Observatorio de Nuevos Liderazgos, que es justo esto, un espacio donde tanto líderes empresariales, sociales, como también empresariales puedan, y de la administración pública puedan hablar, puedan llegar a acuerdos y puedan abordar cuestiones que son prioritarios para una España que no es la misma España, y el mundo tampoco lo es, solo hace falta mirar los últimos meses, pero que no es la misma que hace 5, ni siquiera, por supuesto, mucho menos, hace 10 años. Entonces, nosotros lo que entendemos que tiene que hacer el tercer sector, que tienen que hacer las empresas, pero también las administraciones públicas, es algo muy claro y es algo que nosotros promovemos con nuestros clientes: conseguir alianzas estratégicas, conseguir acuerdos con stakeholders que sean clave. Y esto, insisto, solamente se puede hacer abordando esto desde la raíz de la colaboración público-privada, con diálogo, con entendimiento, pero también con algo que quizá antes, por cuestiones de cómo entendíamos esta colaboración, no se daba, con transparencia. Hemos visto un ejemplo muy claro durante la pandemia, que al final en situaciones de crisis parece que siempre sacamos lo mejor de nosotros mismos.
Creo que había habido muchos ejemplos y muy buenos de colaboración público-privada. De hecho, entre muchas de las empresas que están hoy aquí patrocinando este encuentro, porque nos engloba, ¿no?, todo lo que tenga que ver con el ámbito de la innovación y de la digitalización. Durante la pandemia hemos visto cómo empresas muy importantes han puesto lo mejor, no solo de su objeto social, sino también de sus objetivos para con la sociedad, han puesto lo mejor de ellas para poder aportar en una situación de crisis, que fue aportando conectividad y dispositivos electrónicos a aquellos hogares más vulnerables que de otra manera no iban a poder tener acceso. Ahí ha habido una colaboración clara de las empresas que han puesto lo mejor de sí mismas para poder colaborar en una situación excepcional. Hemos visto lo mejor del tercer sector, que gracias a su capilaridad ha cogido esa colaboración y ha sabido ver la oportunidad que le estaban ofreciendo las empresas y ha dicho, vale, fenomenal, tú me aportas estos fondos, estos dispositivos y estos recursos y yo los implanto, yo llevo esta conectividad y estos dispositivos a los hogares porque yo tengo acceso a ellos y los conozco, cosa que las empresas no. Y la administración pública, que también ha sabido ver esta oportunidad, ha dicho, bueno, desde un plano más elevado, yo lo que puedo hacer, quizá no con la premura ni con la rapidez, porque la administración pública tiene sus plazos, no puedo formar parte de esta colaboración entre empresas y tercer sector en un primer momento, pero sí que tengo la oportunidad de hacerlo ahora con estos fondos, que es dando continuidad a muchos de esos proyectos transformadores y, sobre todo, implicándome también desde la raíz y aplicando esas evidencias y esos buenos ejemplos que se han visto y que han surgido casi de manera innata, ¿no?, entre muchas empresas y tercer sector, pues de qué manera, como administraciones, a nivel estatal, pero sobre todo en ámbito autonómico, podemos darle continuidad. Entonces, respondiendo a tu pregunta inicial, ¿cómo se puede colaborar más y mejor? Con diálogo, con entendimiento y entendiendo a los... O sea, nosotros siempre nos gusta hablar de tres vértices. Es como un triángulo. Por un lado está la administración pública, por otro lado el tercer sector y por otro lado las empresas. Nosotros como Vivarlet intentamos unir los puntos para dar forma a ese triángulo. La clave también está en que ellos hagan por unir esos puntos, no podemos hacerlo solos. Ellas mismas también tienen que participar de ese ecosistema y solamente haciéndolo de verdad y abordando esta colaboración público-privada desde la raíz, abordando los puntos en común, podremos llegar a desarrollar proyectos como los que nos ofrece la oportunidad de desarrollar estos fondos con una visión a largo plazo. Hablamos todo el tiempo de transformación en un momento en el que además agarramos estos fondos. Europa puso en marcha los fondos Next Generation precisamente a raíz de la pandemia global sanitaria, pero yo les comentaba que esto se nos ha podido quedar un poco ya incluso viejo. ¿Cómo hacemos para, dada la situación geopolítica que tenemos, los retos que se nos abren también, aprovechar esta oportunidad, que todo el tiempo hablamos en términos de oportunidad, para que pueda ser real, como de hecho fue su propósito? ¿Ven riesgo de que no podamos aprovechar los fondos bien? ¿Ven que la nueva situación que se ha derivado después de la pandemia de la guerra de Ucrania, las amenazas que nos podrían venir, nos pudieran trastocar esto? ¿O, por el contrario, gracias a que tenemos esto, tenemos los deberes bien y estamos en el camino y nos cogerá con menos resfriado? Pues, ¿Vacunados? ¿Sí? Sí, está claro. Vamos a ver, desde Fundae y con el Servicio Público de Empleo, nosotros fuimos los primeros que gastamos fondos con un plan específico de turismo para formación de trabajadores de turismo el año pasado. Es una oportunidad o estado en la que todo el mundo tiene que colaborar, porque esta oportunidad, lo ha dicho el compañero de mesa, no se nos va a volver a presentar. Tenemos que dejar las infraestructuras hechas, cada uno en nuestra área de trabajo, en lo que a mí me ocupa de la formación de los trabajadores, dejarlo perfecto, utilizando este dinero para generar infraestructuras, como el caso de Digitalízate, que con los fondos vamos a implementar y vamos a poder formar a 11 millones de trabajadores en lo que es la transformación digital, la transversal, no la sectorial, porque como esto afecta a todo, afecta a todas las empresas y afecta a todos los trabajadores, vamos a hacer la transformación digital de toda la población con estos fondos, avanzando en el Digitalízate, generando contenidos para que la población pueda acceder todos los días de la semana a formarse.
También hay un tema que yo creo que está latente, María José, Jordi, tenemos que repensarnos. Vamos a ver, tú has planteado, estamos ante un reto, hemos pasado una pandemia, yo creo que con mucho éxito, nos ha antecedido Gerardo Gutiérrez, director general del SEPE. Si no, ¿os imagináis que hubiera sido de este país si los 8 millones de personas que han cobrado ERTE y los 35.000 millones, la población no hubiera pasado algo? Entonces, la intervención pública ha funcionado, pero es verdad que tenemos que repensar todos los papeles. Y ahí María José ha tenido una intervención muy interesante. ¿Por qué? Porque lo público y lo privado se tienen que difuminar en algunos aspectos. La rigidez administrativa, que a los gestores administrativos nos atenaza, porque es difícil gestionar un fondo MRR, es muy complicado, son muchas capas administrativas las que te están vigilando en lo que estás haciendo, hay un trabajo ímprobo, pero tenemos que ser capaces de traducir el conocimiento que tiene la empresa privada. Claro. Es decir, el 5G, el cloud, pongo un ejemplo para visualizar esto. Ahora mismo España va a ser un centro geoestratégico de CPDs, de Centro de Procesamiento de Datos, que es infraestructuras de hormigón donde se guardan millones de datos. ¿Por qué? Por los cables, porque estamos en medio, en fin, es un centro geoestratégico. Pues desde el SEPIDE de Fundae hicimos las 16 cualificaciones que no estaban diseñadas en tiempo real. ¿Por qué? Porque hubo una asociación, y digitales también, que dijo, oye, vamos a necesitar un tipo de profesional que tiene que saber electricidad en alta, electricidad en baja, tiene que saber inglés y además tiene que saber algo de ingeniería de sistemas. Ese tipo de profesional no se estaba formando. Y entonces ahí se generó un pool de conocimiento entre la empresa privada, la administración, y esas 16 profesiones ya están en el catálogo del SEPE. Quiero deciros que tenemos que reinventarnos cada uno en nuestro campo, no partir de certezas, sino partir de aquellos aspectos que no son ciertos, que es lo que nos va a acontecer, y el proceso de aceleración será muy fuerte, claro. Hablabas, porque Antonio, has hecho un apunte muy bueno en el sentido de que, bueno, efectivamente esto no va a volver a ocurrir, ojalá no vuelva a ocurrir el COVID, ojalá no vuelva a ocurrir una guerra como la que hay en Ucrania, pero da la casualidad de que esas dos cosas están, entre comillas, y perdonadme porque puede sonar, favoreciendo a España. ¿En qué sentido? Primero, los fondos Next Gen. Segundo, España pasa a tener una situación geopolítica absolutamente estratégica. Podemos ser perfectamente un hub tecnológico. Hay muchísimas empresas tecnológicas que están invirtiendo en España. O sea, se están anunciando regiones tanto de Amazon Web Services como de Google, de Oracle, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, somos un hub energético. Somos el país de la Comunidad Económica Europea que más energía renovable utiliza. Por supuesto, tenemos mucho sol, tenemos viento también, y no somos dependientes del gas ruso ni del petróleo ruso, o lo somos en mucha menor medida que otros países. De hecho, la dependencia que tiene Italia se va a intentar cubrir con este conducto que se va a hacer desde Barcelona a Génova. Es decir, España ahora mismo tiene una situación absolutamente privilegiada, absolutamente única en la historia, y hay que aprender, o sea, tenemos que aprender a colaborar las empresas con la administración pública, porque es, pues no sé cómo deciros, o sea, sería un pecado mortal. El 100% del talento, además. Exacto, un pecado mortal el que no aprovechásemos esta oportunidad que es única, debido a dos desgracias, debido a dos desgracias, el COVID y la guerra de Ucrania. Bueno, yo digo siempre que dentro de la calamidad habrá que encontrar oportunidad, por lo menos en cuanto a aprendizajes. A mí me preocupan muchísimo las brechas que se han abierto en estos periodos, y estamos reflexionando sobre tener actuaciones de colaboración, pero sobre todo ayudas para probablemente terminar o diluir en la mayor medida. Antonio, a usted esto le preocupa mucho porque además lo estudia. Claro. Yo, como mi papel es el más complicado de todos, el de la moderadora siempre es el peor, porque tengo que mirar que hay 15 minutos y les tengo que dar la voz a todos. Yo aquí sí que les voy a poner el reto de que no me hablen en titulares, pero bueno, vayamos, ¿vale? Para luego tener una intervención final. El tema de brechas es fundamental. Vamos a ver, estamos viendo sucesos, pues, la toma del Congreso de Estados Unidos,
sucesos absolutamente distópicos. ¿Por qué? Porque hemos dejado una parte de la población fuera del proceso de digitalización. Entonces están en un mundo que no entienden e intentan volver a un mundo que no existió nunca, a un pasado utópico. Y entonces es muy necesario que abordemos esto de dos maneras: con formación y revisión de los sistemas retributivos. No podemos, España y yo creo que Occidente, no podemos permitirnos la brecha digital en ningún sentido. Y la estamos generando. Hay una parte muy importante de la población que se está quedando fuera de este proceso, que no está entendiendo este proceso y puede dar lugar a unas fuertes distopías que ya estamos viendo. Bueno, pues ver a alguien vestido de indio en el Congreso de los Estados Unidos es en sí distópico, pero es de alguien que no entiende en el mundo en el que vive. Y eso, o explicamos el proceso de digitalización o integramos a la mayor parte de la población en el mismo, o veremos situaciones de mucha tensión social. Sí, no, quería incidir. La imagen sería, hoy es un día resplandeciente, magnífico. El cielo de Madrid es realmente bonito. Es muy y en cambio tenemos como nubarrones, ¿no?, en el horizonte. La imagen es de que ahora, estos meses de verano, pero que viene algo. Sea lo que sea, lo que tengo que expresar es poner énfasis en que nos pongamos con toda la fuerza a remar, a desarrollar proyectos. Porque, es decir, los fondos cuando vienen, etcétera, era un poco como la inspiración del artista, ¿no? Oye, si viene la inspiración, que nos coja trabajando, desarrollando proyectos. Yo creo que el antídoto contra los nubarrones, el pesimismo, etcétera, es que estemos ejecutando esta oportunidad histórica. Y creo que es así. Yo quiero hablar de un tema muy concreto, es frente a la brecha generacional, de género. Hay una que también es territorial, social, que tiene que ver con la antesala de la digitalización, que es la capa que está por debajo, que es la conectividad digital. O sea, aquí todos estamos utilizando el móvil. Bueno, yo siempre digo, en un país que, repito, porque siempre tenemos que empezar así, estamos orgullosos de ser de los países con más mallado de infraestructura de conectividad del mundo. Pero a partir de esto yo también quiero poner énfasis, y lo digo en un Madrid denso, con mucha conectividad, que hay centenares de miles de españoles que no tienen buena conectividad y hay millones de hectáreas en España donde igual vive muy poca gente, pero hay miles de potenciales actividades, no solo de agroalimentación, sino de muchas otras, que están por desarrollar. Sería como un potencial de desarrollo que no tiene la capacidad porque le falta, entre otras cosas, conectividad digital. Oye, pues lo que decía de remar, nosotros estamos, y no hemos esperado los fondos Next Generation, en un proyecto que además se decía digitalízate. Bueno, pues hay uno que se llama conéctateporsatélite.es, porque para hacer llegar conectividad digital de manera universal en el territorio, hay un elemento que se llama satélite, que si para algo sirve de verdad, es para hacer llegar de manera universal hasta el último rincón, la última sierra, el último pueblo, la conectividad digital de calidad. La novedad es que el satélite, que históricamente no lo había tenido, ahora puede ofrecer es ya una realidad, 100 megabits, que es lo que ahora definimos como el servicio universal, pero que ha sido un sueño imposible durante los últimos 20 años. Bueno, por tanto, nosotros estamos empeñados en generar la conectividad digital universal para toda la geografía española. Y en esto estamos. Y si después nos viene política pública que nos ayuda a la asequibilidad de este proyecto, mejor. Pero en todo caso, cuando llegue, nosotros ya estaremos trabajando. Nuevamente, con alianza, porque nosotros ofrecemos servicio mayorista, pero después se tiene que colgar muchos operadores, mucha gente, y por tanto lo digo como un ejemplo de cosas que ahora estamos haciendo. No es el segmento más rentable, pero es lo que tenemos que hacer como proyecto estratégico de país. No dejar ni un metro cuadrado, ni un ciudadano en España que no tenga realmente una buena conectividad digital. En esto estamos. Y si viene el Next Generation, mejor. Pero en todo caso nos cogerá trabajando. Bueno, también, al fin y al cabo, este es uno de los grandes propósitos, el primer
gran propósito, por cierto, de los fondos, ¿no? Esta cohesión social, económica y, por supuesto, territorial y de toda índole, ¿no? La eliminación de estas brechas. Una última ronda con ustedes, que luego yo les quería plantear, si tuviera tiempo, nada, algo muy rapidito, pero vamos a ese reto. Voy a ser rápido, Gloria, voy a ser rápido porque veo el reloj. No quiero ser agorero, pero hace un año y pico hablábamos de las letras del abecedario diciendo que el crecimiento post-pandemia sería una V, una W, tal. Y en cualquier escenario de crecimiento encajaba perfectamente la política de Next Generation, es decir, en etapas de expansión económica meto yo un auténtico boost, ¿no?, económico y supone mayor crecimiento. Y lo cierto es que, como dices, Jordi, vienen nubarrones. Y en periodo de nubarrones anuncian periodos de recesión económica. Y entonces yo el problema que veo y le veo riesgos es que haya un empobrecimiento del tejido industrial, de pymes empresarial, que no sea capaz de capturar todo lo que se va a invertir, ¿no? Y eso ahondará en la brecha, porque ya no es solamente una brecha de personas, sino que es una brecha de empresas. Empresas sofisticadas, empresas avanzadas o empresas que pierden la oportunidad. Así que, como decías, hay que remar y hay que ponerse a ejecutar ya cuanto antes. Bien claro. Vosotras, Alicia, María José. Sí, a mí estábamos hablando de ese acceso a los dispositivos, a la conectividad. A mí me gustaría plantear un dato y ponerlo sobre la mesa porque creo que ha pasado desapercibido y no es una cuestión baladí. La semana pasada salieron los datos de la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística y reveló, entre otras cuestiones, que esos psicotitulares era un 27,8% de la población en España está en riesgo de pobreza y exclusión social. Casi nada. Pero había otro dato, que es el que creo que ha pasado más desapercibido, y es que hay 1,5 millones de hogares que están en pobreza severa. ¿Y eso qué quiere decir? Que no tienen acceso a una conexión de calidad en casa, que no tienen ni siquiera, no se pueden permitir tener una lavadora, pero es que es más, ahora que se acerca el verano, que ni siquiera se pueden permitir tener una semana de vacaciones en todo el año. O sea, con esa realidad también trabajamos a la hora de implantar estos fondos Next Generation. Yo creo que frente a esta situación, que al final no dejamos de venir golpeados de una pandemia y ahora de una crisis en Ucrania que desde luego ha disparado la economía, no solamente aquí, sino que ha habido muchísimos cambios a nivel global. O sea, estamos en un contexto en el que cada vez hay más gente en pobreza y es más caro hacer la compra o llenar el depósito. También vivimos en un contexto en el que todo es cambiante, hay un cambio constante. Nuestra vida no es igual que hace una semana, pero por supuesto que no hace un mes. Acordaros simplemente cómo empezamos el curso en septiembre, todo lo que ha pasado desde entonces. Es que parece que ha habido, en fin. Ante este contexto, pero también ante la brecha territorial, la despoblación, la brecha de género y, por supuesto, insisto, un contexto tan cambiante, yo creo que las empresas tienen algo que decir. Y nosotros lo que trabajamos muchísimo con nuestros clientes es que las empresas también tienen una responsabilidad social. Y no me refiero a RSC clásica, que creo que las empresas deben abandonar eso porque eso ya está desapareciendo, ese formato está agotado. A lo que me refiero es que las empresas tienen la responsabilidad de ser agentes de cambio, pueden y deben serlo. Y esto pasa porque entiendan que cada vez la diferencia entre lo público y lo privado es menor. Ahora ya todo es público. Antes el CEO de una empresa ni siquiera era conocido. El plan estratégico de una empresa no era conocido y no hace tanto tiempo que pasaba esto. Pero de un tiempo a ahora, que un CEO salga en una conferencia dando una declaración puede hundir a una empresa, porque todo está en redes sociales, porque todo es comunicable, porque que el CEO de la empresa se vaya de vacaciones a un sitio y no a otro ya implica directamente a la empresa. Y cuando hablo del CEO hablo también de la línea estratégica o de cualquier tipo de acción, o un anuncio de publicidad. Si es que lo hemos visto hace menos de un mes, con una gran empresa de coches que hizo un anuncio y hubo una campaña en contra en redes sociales porque no tuvo la sensibilidad de género adecuada. Con todo esto, ¿a qué voy? A que en la situación en la que estamos y en el contexto en el que vivimos, cada vez más conectado, cada vez más digital, pero también con mucha población muy desconectada de todo esto, creo que las empresas tienen una labor fundamental de colaborar tanto con tercer sector como con administraciones públicas, pero también de adecuarse al mundo en el que están viviendo, de liderar un cambio de panorama, de liderar
pues una serie de cambios estructurales que como país y sociedad estamos viviendo y que debemos abandonar la manera de entender el mundo de cada uno está en su propio silo, en su propio corral y aquí no salimos, excepto por una transferencia puntual, hacemos un programa y ya está. No, o sea, de verdad creo que eso no funciona, creo que ya no estamos ahí y que todo debe funcionar y debe ir hacia el diálogo, el debate, el entendimiento y la puesta en común con transparencia para que todo esto tenga sentido. La colaboración y las personas, ¿verdad? María José, No, yo súper breve. ¿te queda casi cerrar? No, yo súper breve. Es aprovechando lo que ha dicho Alicia, que a lo que se refería es a ESG, Environmental, Social and Governance, que básicamente es transparencia y demás. A mi experiencia en dos consejos, gracias por cierto a Women to Watch, de iniciativa de Price, sí que es cierto que cada vez cobra más relevancia en las empresas privadas el compromiso social, la transparencia en cuanto a la gobernanza y, por supuesto, el ser sostenible de una manera verde, ¿no? El reto al que se enfrenta España y todos los países es a la transformación digital verde, que no es nada fácil en absoluto. Comentabas, Jordi, acerca de la conectividad, la España despoblada. Al final todo esto se puede hacer, se puede unir todo un poquito. Yo soy partidaria de que efectivamente esa España despoblada se pueble, no solamente con población, sino además con tejido industrial y con tejido empresarial, no necesariamente focalizado en las grandes ciudades. Una de las iniciativas, gracias a los fondos NextGen, que estamos teniendo desde VMware con la Administración Pública es crear el puesto de trabajo del empleado del futuro, que les permita trabajar en remoto durante cierto tiempo. Para eso, efectivamente, hace falta conectividad. Trabajar en remoto, dependiendo de dónde quieras trabajar, va a ser más o menos factible, pero al menos producir ese entorno digital de puesto de trabajo que permita, con todas las garantías de seguridad, desarrollar, entre comillas, tus funciones públicas con una cosa que es muy importante, que es el poder compaginar las agendas. Y aquí meto el que puedas vivir fuera de las grandes ciudades, que además emites menos CO2 porque no estás generando tráfico en las grandes ciudades. Aquí meto la conciliación de padres y madres, o no de padres y madres, no hace falta ser padre y madre para tener que conciliar, igual tienes que conciliar contigo mismo, que también es importante. No hace falta, yo es que siempre se dice la conciliación de las madres, digo de las madres y de los padres, y por cierto, si no eres ni madre ni padre, tienes que conciliar y tienes que tener tu propio tiempo. Y además pues, está el tema de intentar hacer un reskilling de cierta parte de la población para que no se produzca esa brecha en la que Fundae tiene una labor fundamental y haya mucha más gente, si España es un hub tecnológico, que desde sus casas, donde sea, se pueda poner a trabajar. Y hay proyectos interesantísimos en la India, por ejemplo, a propósito de esto, que yo creo que deberíamos aprovecharlo. Bueno, nos quedan solo 2 minutos y medio y yo voy a hacer una reflexión que, estando el otro día participando en un curso de verano en el Escorial, los alumnos, hubo una alumna, Isabel, que nos hizo una pregunta muy oportuna, por otra parte, y que seguramente es la que pueden estar pensando quienes nos estáis viendo en streaming y estáis consiguiendo que este hashtag sea trending topic, podéis seguir, y quienes estáis aquí escuchándonos. Y me dijo, hago todos los cursos, tengo la mejor de las formaciones, no mía, todos mis compañeros, hacemos todo, estamos en todos los sitios, mando currículos, pero ¿cómo hago para que alguien entienda el talento y sobre todo las ganas? Y yo decía, y actitud que tienes. Un mensaje de uno de ustedes para estos jóvenes que están queriendo seguir esto, porque esta jornada maravillosa, porque quieren encontrar luz. Hemos hablado de futuro, de oportunidades, de retos. ¿Y quién de ustedes lanza un mensaje a cómo estamos haciendo y qué vamos a conseguir? Bueno, ¿Talento? Yo tengo tres hijos de la edad más o menos de los que están aquí. Es una generación muy, muy formada. Son muy conscientes de lo que tienen que hacer, pero también tienen que creer en sí mismos. Yo creo que ahí hay un valor muy fuerte de la juventud. Reciben mucho input negativo y yo creo que ellos tienen que creer en sí mismos, ser capaces de mover esto porque esto es suyo. Los procesos productivos son suyos, porque son los que tienen el conocimiento y tienen que decir, estoy aquí, y creerse a sí mismos. En un entorno privado donde se valora mucho el talento y hay mucho talento, no sé si hay mucho talento o no, desde luego hay mucho conocimiento y mucha formación.
talento pues lo habrá en unos casos más que en otros. Una cosa que se valora mucho en el entorno privado con tanto conocimiento es el compromiso. Compromiso. El compromiso con el proyecto, el compromiso con la cultura de la empresa, el compromiso es fundamental porque conocimiento hay mucho. Entonces el conocimiento ya no es un elemento diferencial, como ella decía, esta chica Isabel. O sea, hay tanta gente, desgraciadamente, en su misma situación, con mucha formación, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que te diferencia? Tu actitud, el compromiso con el proyecto. Creer en vosotros y nosotros, todos los que estamos aquí, la generación ya más mayor, vamos a creer con toda energía en ellos mismos. Yo siempre digo que es una generación que desde que ha tenido uso de razón solamente ha escuchado la palabra crisis ya desde el 2008, muy aguda después, una guerra en el salón de al lado y mucha incertidumbre, a veces miedo y bastante ansiedad. Para combatir esto, para abrir caminos de futuro, pues nos hemos reunido con 5 sabios. Hemos echado de menos también a Antonio, pero millones de gracias. Voy a pedir un aplauso para ellos. Antonio, Jordi, David, María José, Alicia. Gracias de verdad por habernos iluminado. Gracias, Víctor Calvo Sotelo, que estás siguiendo con toda dedicación toda la jornada. Y bueno, gracias, la verdad, a toda la organización por haberme dado la oportunidad de saber un poco más y irme después de este coloquio un poquito más sabia. Muchísimas gracias. Gracias.